Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Para mí es una gran bendición poder acercarnos una vez más hacia su hogar, hacia su vida, juntamente con su familia quizás, y disfrutar de un día maravilloso que Dios nos regala, independientemente la forma en que estamos viviendo. Para Dios siempre es un día especial, para nosotros también debería de serlo. Y creo yo que debemos de darle gracias a nuestro Padre Celestial, quien nos ha guardado, nos ha cuidado toda una semana más de actividades, de una semana de grandes esfuerzos quizás, y para algunos quizás una semana donde pudieron disfrutar su trabajo en su empresa, en su negocio. Para otros quizás fue una semana de retos, una semana de dolor, de pruebas, de luchas. Pero independientemente en qué forma hayamos vivido esta semana, la palabra del Señor nos enseña a darle gracias a Dios en todo. Así de que yo les motivo a seguir adelante, a seguir firme en nuestra fe en Cristo Jesús y en esa palabra de promesa que siempre Él ha estado dando a su pueblo, no solo en estos días, sino que toda la vida. Dios nos ha dado seguridad en que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros. Quiero invitarles a un mensaje dominical, hermanos, de empezar un estudio diferente a lo que veníamos tratando los domingos anteriores. Hoy nos toca observar, ver, aprender del libro de Apocalipsis, una serie de lecciones, de mensajes que nos van a llevar, hermanos, a introducirnos en el libro de Apocalipsis, o en el libro de la revelación, que eso significa Apocalipsis, el libro de la revelación. Cuando mencionamos Apocalipsis, hermanos, rápido viene a nuestra idea de eventos futuros, simbologías quizás no muy entendibles. Viene a nuestra idea, a nuestra mente, hermanos, hablar del sello de la bestia misma, las grandes simbologías que ahí se hablan, ¿verdad? Y cuántas situaciones que vienen a nuestra mente. Y quizás eso nos da como un pequeño temor para mucha gente. Hablar de Apocalipsis es hablar de temor, hablar de situaciones que ya pronto vendrán, hablar de eventos desastrosos, hermanos. Y eso mucha gente pues en vez de leer Apocalipsis o darle importancia a Apocalipsis, le ocasiona un temor, muchas dudas, mucho hermetismo. Pero la palabra del Señor de estas lecciones que vamos a ver en Apocalipsis, pues el libro de Apocalipsis contiene muchos mensajes. Y es cierto, contiene todos esos eventos. Es cierto, contiene todas esas actividades que muchas veces solo las hemos visto como una figura en las películas, en los libros, en las historias, ¿verdad? Y muchas veces eso nos ocasiona ciertas preocupaciones. No solo para el pueblo de Dios, no solo para la iglesia misma, sino que también para toda persona que tiene interés en estos eventos futuros. Y se presta también este libro para muchas especulaciones, para muchas quizás doctrinas falsas, y poder así alimentar algo que no es real. Sin embargo, estas lecciones de Apocalipsis que vamos a ver, no nos vamos a referir a estos detalles de simbología de eventos futuros. Quisiéramos ver en estas lecciones la personalidad de Cristo en Apocalipsis. Cómo se presenta Cristo en el libro de los Apocalipsis. Cómo Él va también apareciendo en ese libro, la revelación, que específicamente esa es la intención del libro de Apocalipsis. Aparte de dar algunas reseñas de los eventos futuros, el tema central del libro de Apocalipsis es la revelación misma de un Señor Jesucristo. Y no como un Señor Jesucristo, no como un Cristo que conocimos antes en los evangelios o en las cartas de los apóstoles, especialmente en los evangelios. A un Cristo sufrido, a un Cristo
que vino con sencillez, a un Cristo que vino con una intención de rescatar a muchas personas y morir por todo el mundo. Ahora vemos a un Cristo diferente, a un Cristo glorificado, y específicamente de eso se va a tratar el tema de hoy, el Cristo glorificado. A ese Cristo vamos a estudiar hoy, cómo se aparece Cristo en el libro de Apocalipsis en sus inicios. Definitivamente esta lección nos ayudará a entender esos conceptos básicos de la palabra del Señor. El Cristo glorificado, Jesucristo glorificado, tiene toda la autoridad. Con esa perspectiva aparece Jesucristo. El libro Apocalipsis capítulo 1 verso 18 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, como para dar introducción a nuestra lección: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así dice Apocalipsis en la versión de la Biblia de la Nueva Versión Internacional, la NBI. Pero Apocalipsis también, hermanos, nos da esa bendición de leer, y dice en Apocalipsis 1:18, en otra versión, la Reina Valera, la más conocida: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Para entender esto, hermanos, la verdad es de que las diversas versiones de la palabra del Señor, o las interpretaciones que se ha dado a este libro, pues tiene bastantes quizás diferencias dependiendo el enfoque que se da al mismo libro. Pero hoy, hermanos, vamos a ver específicamente la persona de Cristo dentro del libro de Apocalipsis, especialmente el Cristo glorificado, ¿verdad? Veamos al inicio. Este capítulo 1 da referencia a quién fue el escritor del libro de Apocalipsis. La visión de Juan, el apóstol Juan. Aquí en el libro de Apocalipsis, hermanos, en su capítulo 1, verso 1, ahí nos podemos darnos cuenta que el escritor del libro de la Revelación fue el apóstol Juan, ¿verdad? Y aquí se presenta a él como un siervo de Dios, ¿verdad? Como un siervo de Dios, el siervo como un mensajero de Dios. Juan, lejos está de tener el interés de ser el centro del libro de Apocalipsis, ser el autor y que se le reconozca con ese mérito, con ese honor. Lejos está eso. Él, en su primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis, él se da y se presenta como el servidor, como el siervo de Dios. Esto nos ayuda a ver entonces que Juan, de entradita, él se hace menos y exalta quién es el centro de esta revelación, y es Jesucristo. Entonces nosotros, cuando observamos esto, también podemos darnos cuenta que Juan formó parte del círculo de Jesucristo dentro de sus discípulos y apóstoles en su ministerio terrenal. Juan fue aquel escritor del Evangelio de Juan, y también se le acredita las epístolas de Juan, también él como parte de su obra literaria, de sus escritos en la palabra de Dios. También, hermanos, podemos recordar que Juan fue el discípulo amado de Jesús, quien participa en la última cena también del Señor, y es el Juan, el discípulo muy amado, muy querido de parte de Jesús. Tuvieron una relación muy importante, muy estrecha con su maestro, con su Salvador. Juan aquí nos presenta, hermanos, cuando leemos Apocalipsis, y vamos a leer Apocalipsis, los versículos 3, 9 y 10, aunque usted puede leerlo en su casa, todo el capítulo 1 de Apocalipsis, pero por factor tiempo vamos a leer lo siguiente.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dice acá Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí el que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentación por él sin amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Aquí, hermanos, vemos a un Juan que se representa como el siervo a quien se le confió, a quien se le dio esta bendición de escribir la revelación de los eventos ya pasados, de los eventos presentes de Juan y de los eventos futuros o de lo porvenir. Pero vemos a un personaje llamado Jesucristo estando en los 3 eventos: pasado, presente y futuro. Y es más, el Señor se presenta como el alfa y la omega. El alfa y la omega, hermano, es la expresión para dar a entender su totalidad, ¿verdad? Que Él está en todo, ¿verdad? El alfa y la omega, hermano, alfa y omega son 2 letras del abecedario de los hebreos. El alfa como primera letra y la letra omega como la última letra del abecedario hebreo. Y esta expresión ellos lo utilizaban para definir, para explicar, para dar a entender que Dios estaba en todo. Él cubre todo. Alfa y omega, principio y fin. Algo muy importante es de que Juan, esta revelación, él la recibe estando en la isla de Patmos. La isla de Patmos, hermano, actualmente se ubica geográficamente en los territorios de Turquía. Esa isla de Patmos tiene pues ciertas peculiaridades, tiene ciertas características. Una de las características es que en el libro de Patmos se encontraba una de las cárceles, uno de los presidios para los personajes más peligrosos de parte de los romanos, ¿verdad? Allí tenían esta cárcel. Entonces hay varias versiones, 2 específicamente. Unos consideraban que Juan estaba preso por causa del evangelio. Otros consideran que Juan estaba en la isla de Patmos, pero no específicamente preso, sino que fue desterrado de su casa, de su territorio, de su ciudad, por la persecución misma de la iglesia, y estaba en la isla de Patmos para seguir testificando de Cristo Jesús. Una referencia que él da, independientemente si estaba preso o estaba libre, una de las cosas que él da es que él estaba en ese lugar por las mismas tribulaciones que estaba pasando la iglesia actual. Eso indica, y apliquemos a nuestra vida, que los siervos de Dios, los primeros cristianos, fueron perseguidos y también sufrieron las calamidades y consecuencias de este mundo. Un mundo no tolerante a la palabra de Dios. Un mundo que siempre mantuvo en persecución la palabra de Dios. Y Juan dice acá que él es partícipe de la tribulación de los otros hermanos a causa de Jesucristo. Eso nos debe de motivar a nosotros, hermanos, que también la persecución de los primeros cristianos a todos les afectó y todos sufrieron, pero pasaron la prueba. Aunque así mismo pagaron con su propia vida, hoy en día estos siervos están más que victoriosos, porque todo lo que sufrieron y todo lo que pasaron
fue a causa de Jesucristo. Nosotros debemos sentirnos motivados porque también somos parte de este ministerio como el ministerio de Juan. Aquí también algo muy importante, dice el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En el día del Señor, para muchos, en el día del Señor damos referencia que es un día domingo. A partir de la resurrección de Cristo, la primera iglesia, la iglesia cristiana, hermanos, ya no celebró el día del Señor como el día sábado, que era la práctica de los judíos. Ya la iglesia pasa a celebrar el día domingo como el primer día de la semana y fue el día en que Jesucristo resucitó. Ahí le dio la victoria a la iglesia. Entonces, en el día del Señor que dice allí Juan, está especificando que posiblemente este día es el día domingo. Otros consideran que el día del Señor es como que si Juan fue trasladado en un evento futuro, ¿verdad? En visión fue trasladado para estar en el día del Señor, en el día del juicio de Dios, en el día en que Dios iba a revelarse al mundo y poder observar Juan todos los eventos futuros. Entonces hay dos formas de entender el día del Señor. Para algunos fue un día domingo, literalmente como se puede entender. Y para otros es que el día del Señor es que Juan fue trasladado a un día futuro, a un evento futuro en el día del Señor, como lo reconocen las otras profecías anteriores. El mensaje, ¿cuál era el propósito de revelar Dios a Juan? Fue el mensaje que tenía que llevar Juan a las 7 iglesias en el territorio de Asia. Nosotros vemos aquí entonces el verso 11 que decía: yo soy el alfa, el omega, el principio, el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Fíjense, hermanos, que estas 7 iglesias en el territorio de Asia, estas 7 iglesias geográficamente componían como una media luna, ¿verdad? Como una media luna. Geográficamente así estaban ubicadas estas 7 iglesias, ¿verdad? Las 7 iglesias formaban como una media luna. Ahí esas eran las ubicaciones geográficamente de las iglesias. ¿Por qué explico todo esto? Porque podemos ver, hermanos, que en estas 7 iglesias tenía un propósito de Dios de mandarles un mensaje. Para muchos, el mensaje que Dios le dio a Juan llevaba dos dobles propósitos quizás. Unos es que estas 7 iglesias necesitaban esa palabra específica a su congregación, a su grupo de miembros, porque tenían que recibir un halago y también una observación de parte de Dios, de sus conductas, de la forma de adorar, de la forma de buscar a Dios, de su trabajo mismo. Y cuando vayamos a estudiar esas 7 iglesias, vamos a darnos cuenta quizás de todas las características de esta iglesia. Pero también, hermanos, para muchos es que este mensaje pueda también crear un mensaje futuro para la iglesia actual, de sus conductas, de su forma de adorar a Dios, de una forma profética de que Dios habló con anterioridad. Si esto también conlleva un mensaje para la iglesia actual, sin lugar a duda, este mensaje fue específico para las iglesias de las 7 iglesias existentes en la época de Juan. Y este mensaje tenía que llevar a estas 7 iglesias. Y también dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y menciona ahí las 7 iglesias y sus nombres, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que los títulos que Juan usó para Jesús se refiere a su autoridad y poder redentor, ¿verdad? Lo que dice acá: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, ¿verdad? Aquí se refiere, hermanos, del poder de Dios, de Jesucristo, como el gran redentor de su iglesia, el gran redentor que Él obró, actuó y seguirá actuando todos los días en la vida de nosotros.
Como parte, hermano, de aplicación a esto, hermano, es que las 7 cartas de Juan a las iglesias, como las epístolas también de Pablo, que también nos lleva a las 7 iglesias, es que nosotros tomemos de referencia estas iglesias que sufrieron, pasaron situaciones adversas, pero ellas permanecieron firmes. Es cierto, cometieron errores. En un momento quizás hubo debilidad, decayeron sus manos, pero Dios siempre los motivó y los mantuvo siempre con ese espíritu de trabajo que hoy en día podemos también realizar nosotros en medio de la calamidad, en medio de la adversidad, en medio de las situaciones que no podemos quizás salir de nuestras casas los fines de semana. No hay cultos, no hay servicios presenciales. Quizás no estás pudiendo trabajar, desarrollar tu empresa normalmente, ir a la oficina. Quizás redujeron tu sueldo, quizás te quitaron el trabajo, hasta perdiste tu sueldo, perdiste tu sustento, tuviste que reinventarte para sobrevivir. En medio de esas situaciones adversas, siempre hay un mensaje de Dios para nuestras vidas. Siempre hay palabra de Dios para animarnos y alentarnos. Y eso no debemos de olvidar. La gloria de Jesucristo que vemos acá, hermanos, también en su versículo 12 al 16 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, el cual resplandece en su fuerza. Nota, hermanos, algo especial acá: la gloria de Jesucristo. Aquí vemos de entradita, hermanos, que a Juan le llamó la atención. El versículo anterior vimos que su voz era como el sonido de trompeta. Algo fuerte, algo con autoridad, algo que le llamó la atención a Juan. ¿Y por qué Juan utiliza esta simbología de trompeta, esta semejanza? Simplemente porque en la época de Juan, en la época de la primera iglesia, la trompeta tenía muchas utilidades. Una de las utilidades que tenía la trompeta es que había momentos en que el pueblo era convocado para algún anuncio oficial del gobierno o de cualquier otra entidad, y utilizaban la trompeta para llamar la atención de la gente, y estas personas pudiesen llegar al lugar y escuchar el mensaje de parte del gobierno. Utilizaban la trompeta para congregar, para llamar la atención. Y esa trompeta llevaba sonido, llevaba una autoridad misma. Por esa razón Juan dice que la voz de Jesucristo se escuchaba como una trompeta. Él estaba relacionando la autoridad, una voz con autoridad, un volumen fuerte que llamaba la atención. Y también dice acá la vestimenta de Jesús, un vestido largo que llegaba hasta sus pies, un cinto, ¿verdad? Que él llevaba entre su vestidura, ceñido por el pecho con un cinto de oro, ¿verdad? El oro, hermano, da la realeza del Señor Jesús. Y también, hermano, su vestimenta era una vestimenta comparada con la vestimenta de los sacerdotes. Eso indica que Él es el líder espiritual, Él es el Dios que ministra, Él es el Cristo que nos da ese perdón de pecado, nos santifica, nos purifica, nos presenta ante el Padre. Él es el sumo sacerdote que tiene esa autoridad de parte del Padre. Eso debemos de alegrarnos, hermanos, que Jesucristo no es un hombre sencillo, simple, no es un profeta común, no es un gran maestro lleno de sabiduría nada más, como lo consideran otras religiones, otro grupo de personas que no reconocen a Cristo como el Hijo de Dios. Aquí claramente da a entender que es el
el Hijo de Dios. Y también dice que su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. La cabeza blanca, hermano, y sus cabellos blancos representa, como lo menciona, hermanos, en los libros de Daniel, el capítulo 7, verso 9, el anciano de días, así lo menciona Daniel. Y esto hace una referencia del anciano que presenta acá Apocalipsis. Pero cuando hablamos del anciano de días y la forma que presenta aquí Apocalipsis, no es que Dios envejezca, no es que Dios ya esté bien abuelito, no, hermano, no, señores. Aquí simplemente da a entender un hombre sabio, un hombre de sabiduría, un hombre lleno de respeto, un hombre soberano que tiene toda la autoridad. Y eso debemos de alegrarnos, hermano, entender y ver esta situación que Dios da en su palabra, ¿verdad? Y que tiene toda la autoridad de juzgar, ¿verdad? Sus ojos como de fuego, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La gloria de Dios es tan inmensa, ¿verdad? Su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda de 2 filos representa la palabra con autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios tiene poder, y eso es lo que representa acá. Y las 7 estrellas, la misma palabra de Dios lo representa, hermanos, como los ángeles, ¿verdad? Que son los ángeles quienes están en las 7 iglesias. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Entonces, vemos por último, hermanos, la autoridad del Cristo resucitado. Aquí menciona en su verso 17-18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué bendición ver aquí la autoridad del Cristo resucitado. Él tiene las llaves. Las llaves, hermanos, representan que tiene en las manos el acceso. Las llaves es acceso para entrar a algo. Ya sea nosotros hoy conocemos las llaves físicamente para abrir una puerta. También conocemos las llaves con códigos, ¿verdad? Marcar con códigos una llave para abrir una caja fuerte, por ejemplo. También para abrir puertas muy seguras, muy aseguradas, necesitamos introducir un código. También conocemos las llaves virtuales, ¿verdad? Que son las llaves, los passwords de los usuarios para abrir tu correo electrónico, para abrir tus redes sociales, para abrir tu celular, ¿verdad? Tener acceso a toda esa tecnología. También se utilizan claves de acceso. A eso también son llaves. Y eso da autoridad y poder que solamente tú, el que tiene ese código, que tiene esas llaves físicamente, puede accesar a cierto lugar. Y aquí nosotros notamos que Jesucristo tiene las llaves. Él es el que domina. Dice que tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hades significa tumba. En otras versiones, hermano, lo ponen como tumba o lo ponen como infierno, ¿verdad? Que es la tumba misma. Entonces nosotros vemos, hermanos, que Jesús tiene toda la autoridad, y eso debemos de comprender, hermanos. El Cristo, en la autoridad del Cristo resucitado, Él tiene las llaves, ¿verdad? Esto representa fuerza y autoridad, ¿verdad? Que lo que Dios tiene, hermanos, es una gran bendición, ¿verdad? Entonces vemos también, hermanos, que el Señor animó a Juan y le dijo que no tuviera miedo. Juan tuvo temor de observar todo lo que estaba viendo. El temor natural del hombre, ver cosas que jamás había visto,
ver esa revelación que él tuvo temor, pero Dios le dice, no tengas miedo, no tengas temor. ¿Saben lo que dice Dios? Que la iglesia misma no debe tener temor de los eventos futuros, de lo que Juan estaba viendo. No temas, no tengas temor. Iglesia, si tú estás en Cristo Jesús, si tú aceptaste a Cristo Jesús, tienes a Cristo como tu único suficiente Salvador, no debemos tener temor de los eventos futuros. Las personas que no tienen a Cristo, pues es natural que tengan temor de las plagas, de las epidemias, de las pandemias, pero aquí Dios tiene toda la seguridad para su iglesia, ¿verdad? Que no debe tener temor alguno. Entonces Dios aquí nos da y nos revela esa gran bendición. Jesús hace énfasis en su poder y en su dominio, aunque la muerte no debe ser temida porque Él ha triunfado sobre ella. La autoridad que Jesús tiene. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, pero nosotros no debemos tener temor porque Jesús tiene todo bajo control. Aleluya. Él es el primogénito de los que resucitaron y así también nosotros tenemos esa seguridad de resucitar en Cristo Jesús. Quiero terminar. Él está con su pueblo. Versículos 19 al 20. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Quiero concluir entonces, hermanos, en esta enseñanza. Vemos entonces, hermanos, que Él está en su pueblo. Las 7 estrellas estaban en su diestra. ¿Sabe qué significa diestra? Diestra significa la mano derecha. La mano derecha. Las 7 estrellas estaban en la mano derecha de Dios. Entonces dice que las 7 estrellas representan los ángeles de las 7 iglesias. Entonces aquí hay dos versiones. Uno, que los ángeles significan mensajero. Así simple, mensajeros. Unos consideran que son ángeles celestiales cuidando a las 7 iglesias. Otros consideran que los que se refiere a los ángeles mensajeros o los pastores, los que ministraban esas 7 iglesias. Eso nos da seguridad también, hermanos, independientemente que eran 7 ángeles cuidando a las 7 iglesias o refiriéndose a los 7 servidores, a los 7 siervos ministrando las 7 iglesias. Eso nos da seguridad que Dios está con nosotros. Él tiene todo bajo control, está en sus manos. La obra de Dios no nos pertenece a nosotros, ni debemos preocuparnos en qué peligro está atravesando, cuáles caminos está pasando, porque su obra, su iglesia, sus siervos, su mensaje está más que asegurada. Los tiene en la mano de Dios a sus mensajeros, los tiene en su mano derecha. Aleluya. Y por último, los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Los candeleros, hermanos, deben estar encendidos siempre delante de la presencia de Dios y representa y están ubicados en un territorio del templo de Dios. Eso indica, hermanos, que las 7 iglesias deben ser luz para las naciones, luz para toda la humanidad, y su fuego, su luz debe estar ardiendo todos los días, testificando de Cristo Jesús. Aleluya. Que este mensaje de este Cristo que hoy te hablé del libro de Apocalipsis, el Cristo glorificado, nos debe motivar como iglesia, que no importa las adversidades que estemos atravesando, Dios está con nosotros y el Cristo resucitado está cuidando de nosotros. Con todo su esplendor, con toda su gloria, está ministrando nuestras vidas y estás en las manos de Él. Y yo estoy tan seguro que estamos en las manos de Él. Dios te bendiga. Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendigo tu iglesia y bendigo a todos los que fueron partícipes de esta palabra, Señor. Esta enseñanza venga a edificarnos, venga a darnos ánimo en medio de las situaciones adversas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Dios te bendiga.
La paz de Dios sea contigo. Y como siempre hemos dicho, hay que tener paciencia en medio de esta crisis que estamos atravesando. Siempre con el eslogan, quédate en casa si no debes o necesitas salir. Cuida de tu familia, de tus padres, de tus chicos, de toda la familia, de los abuelitos. De todos tenemos que cuidarnos. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte de parte de tu pastor. Bendiciones. Amén.